Sistema de gestión ambiental, depósito de material excedente. El depósito de material excedente es el resultado del manejo de los residuos de los proyectos, material que no se puede volver a utilizar por alguna razón, circunstancia, por alguna determinación del proyecto. En la presente foto se observa un gran depósito de material excedente próximo a la ciudad de Cerro de Pasco, y en este caso se trata de material producto de el manejo de material excedente de la explotación de minerales. Entonces, como definición, podemos decir que el material excedente es el material no deseado de algún proceso generado durante, en el caso específico de la construcción, durante las actividades de construcción o de demolición, propiamente dichos. ¿En qué tipo de obras se aplica? Bueno, cualquier proyecto de construcción, demolición, mejoramiento de suelos, trabajos preparatorios o de limpieza del terreno, trabajos de reparación que se pueden dar en diferentes tipos de infraestructura, edificaciones, etc. En particular podemos ver en este caso que se trata de un depósito colocado en talud, como ven. Probablemente haya sido rellenado sobre alguna superficie disponible y ha sido colocada por diferentes capas. Y se forma, y luego se va compactando, por supuesto, y se forma esta superficie de contorno, que en el caso que señalamos, por ejemplo, no, pese a ser una altura importante, no tiene banquetas de estabilidad, lo cual con el tiempo puede permanecer estable en un corto plazo, pero con el tiempo puede ser riesgoso porque puede generar desplazamientos. Y también es necesario que este tipo de sistemas de infraestructura de almacenamiento puedan mantener estancos o al menos aislados los sistemas de agua para evitar que exista un proceso de lixiviación. Lixiviación es el proceso por el cual el agua lava los minerales que están presentes en las rocas, los disuelven, y ese proceso de disolución puede alterar la acidez o el contenido normal de minerales que tiene el agua en un entorno que ha sido estabilizado por millones de años. Y entonces, en este brotadero, uno de los aspectos que más preocupa es el poco tratamiento de banquetas, por ejemplo, lo cual puede estar estable en ese momento bajo ciertas condiciones y algunos años, pero si no se ha hecho un tratamiento geotécnico correcto, una evaluación de taludes, puede provocarse una falla en cuña. Los depósitos de material excedente tienen diferentes componentes. En este caso hablamos de que en cualquier proyecto, en este caso estamos hablando de de diferentes proyectos de construcción. Los componentes son diversos: suelo, arena, concreto, escombros, concreto reforzado, ladrillos, también lodo, barro, asfalto, cemento contaminado, madera, metales ferrosos, no ferrosos, vidrio, etc. Y en el tipo de obra, según los tipos de obras, pues los componentes variarán, dependiendo de cuáles son los predominantes. Por ejemplo, cuando hacemos limpieza de terreno o hacemos excavaciones, la mayor parte será principalmente suelo y arena. En el caso de las renovaciones, por ejemplo, serán los escombros y la grava. Cuando tengamos que hacer renovación de edificaciones o de infraestructura, por actualización, crecimiento, expansión, será principalmente escombros y grava. Y en general, cuando se observa las desmonteras o los depósitos de material excedente, diremos que
principalmente es las que provienen de las excavaciones, las que ocupan mayor espacio como depósito de material excedente. Esta es, imaginémonos, el perfil natural de un cerro, de una colina, y vamos a ir colocando el material en la base, previo tratamiento y permeabilización, vamos colocando y estabilizando por banquetas para llegar al máximo de utilización. Los aspectos clave para la construcción del depósito de material excedente son el grado de compactación que tengamos que hacer. Muchas veces no se pone en real evidencia la necesidad del grado de compactación, porque se piensa que al ser un depósito de material excedente basta con voltear el material y que seguirá compactando. El problema es que si nosotros queremos tomar más volumen efectivo para el depósito de material excedente, porque lo vamos a necesitar seguramente, para maximizar su rendimiento tenemos que hacer un grado de compactación que nos permita que el material depositado sea estable. Ahora, dependiendo de la necesidad, porque puede ser que llevemos a los máximos grados de compactación posibles, y en ese caso tenemos que mecanizar el proceso, o simplemente un grado de compactación inicial suficiente para que se empiece o se equivalga a una compactación natural. En ese caso se pueden hacer pasadas con algunos tractores que puedan simular un peso importante, y entonces se genera un grado de compactación inicial. Hay algunas reglas para, con cierto número de pasadas de algún tractor modelo de 8 o de 9, se pueda generar ya un cierto grado de compactación. Es importante también, por supuesto, el espesor de las capas de compactación. Si lo mejor, y dependiendo también del tipo de material, del tipo de mecanización, capas menores de 30, 40, 50 centímetros, pero también dependiendo del tipo de mecanización, se pueden llevar capas superiores a 60, 80 centímetros. Inclusive con mecanizaciones con mayores pesos se podría llegar a hasta 1 metro como máximo. Se tiene que formar un talud estable, un talud de reposo, y proponer canales de coronación en la parte superior para el manejo del agua que haga duradera la estabilización. El lecho, el contacto del material de depósito y el material natural tiene que ser impermeable, y obviamente se tiene que gestionar el agua a través de un sistema de subdrenaje. Esto es importante para evitar el concepto de lixiviación, porque el material que estamos acumulando no es un material natural, propiamente dicho, no es estable, probablemente, no lo sabemos. Entonces tenemos que prevenir cualquier proceso de lixiviación. Los depósitos de material excedente se colocan sobre diferentes condiciones superficiales. Si vamos a hablar, por ejemplo, de colocar, tenemos la oportunidad de colocar sobre una depresión natural, donde la parte más profunda está en este gráfico y la superficial está hacia la derecha. Vamos colocando por primera, segunda, tercera y cuarta capa. Lo podemos ver en un corte. Entonces se coloca la capa impermeable, que es importante, se coloca el sistema de subdrenaje y manejo de aguas subsuperficiales, y luego se van colocando las capas para poder hacer. Al principio se trabaja en la capa del fondo, luego se coloca la capa impermeable y se van trabajando las diferentes capas. Y además se trabaja por franjas, en sentido horizontal, para ir ocupando de manera ordenada y con una compactación más o menos uniforme. Si es elevado, se pueden hacer diferentes sistemas. En este caso, la parte superficial está hacia abajo, la central es la parte elevada. Entonces, lo mismo, hacemos un procesamiento en el terreno natural y vamos colocándolo por capas, ¿no? Se coloca la capa impermeable y se van colocando por capas. Si es sobre taludes, en este caso ya no estamos hablando sobre superficies horizontales, sino que tenemos que colocar el depósito de material excedentes contra el faldón de un talud. Y en este caso lo que necesitamos es asegurar, además del manejo de aguas con el canal de coronación, esta es una vista en planta, de este tipo, aseguramos el canal de coronación y luego también el sistema de drenaje. Y lo más importante es saber cuál es la capacidad del DME, estará en función de qué tan suelto o compactado es el volumen que vamos a colocar. Por eso también es importante, porque si le queremos dar mayor rendimiento,
El rendimiento no solamente va por el hecho de que un suelo compactado es más estable que un suelo suelto, un suelo compactado tiene mejor talud de estabilidad, y finalmente un suelo compactado tiene más rendimiento porque tiene mayor densidad y por lo tanto se puede depositar más peso, más material en menos volumen. Esta es otra opción cuando nosotros tenemos que hacer un depósito sobre, por ejemplo, sobre una plataforma terrazada. Entonces podemos colocar sistema de drenaje y luego para proteger y luego hacer el relleno ordinario, ¿no? Y luego se hace la cobertura de capa vegetal. Y si queremos ampliar aún más la capacidad de depósito de material excedente, porque en algunos casos se requerirá, porque no existen, en ciertas zonas no existen, lugares porque son zonas agrícolas, de propiedades, incluso cercanas a zonas urbanas, y entonces no tenemos dónde ocupar el material excedente del proyecto, entonces podemos generar estos espacios, en este caso estamos hablando alrededor de una plataforma de una carretera, y entonces se generan unos espacios y se pueden ir ampliando más conforme las fronteras se vayan trabajando como material de relleno controlado para generar una mayor estabilidad al volumen interno, que es el volumen de depósito de material excedente. Como ideas finales, podemos decir que los depósitos de material excedente son estructuras que requieren estabilidad. Nos ayuda porque son los depósitos donde nosotros vamos a mantener el material que no necesitamos, pero pese a que algunos están diseñados de manera temporal, lo mejor es que muchas cosas temporales se pueden convertir en definitivas, entonces que podemos tomar todas las medidas para darle la estabilidad adecuada. El control y compactación y el manejo de las aguas son aspectos importantes para mantener la unidad, aumentar la unidad estructural, mejorar la unidad estructural y prevenir la infiltración del agua y la consecuente lixiviación.